Entonces, buenos días a todos y bienvenidos. Para nosotros es un honor tener a Carlos Koenig como conferencista de la reunión anual de la UMA y también del coloquio del DM, de las exactas de la UBA, que es una actividad conjunta. Y bueno, si yo quiero hacer una presentación a la vez completa y breve de Carlos, sería imposible, ¿no? Por todo lo que hizo Carlos en su vida matemática hasta ahora. Em, Déjenme entonces decir nada más que unas pocas cosas. O sea, Carlos se doctoró en Chicago bajo la dirección de Alberto Calderón. Después enseñó en Princeton y en Chicago, donde después fue nombrado profesor en 1983, y actualmente ocupa la cátedra Louis Bloch Distinguished Service. Carlos recibió muchos premios, entre ellos el premio Salem, el premio Bocher, becas Guggenheim, Sloan. Fue conferencista invitado en 2 oportunidades, en el 86 y en el 2002, en el Congreso Internacional de Matemáticos, y conferencista plenario en el mismo congreso en 2010 en la India. Y él trabaja en análisis y más particularmente en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y en 2018 fue elegido presidente de la Unión Matemática Internacional por el periodo 2019-2022. Eh, Carlos conoce mucho la matemática y también los problemas para digamos, llevar adelante la matemática en los países en vías de desarrollo. Y bueno, y eso contribuye, digamos, y su interés por eso contribuye a que tenga digamos, una actuación sobresaliente como presidente de la IMO. Gracias, Carlos, me queda agradecerte por haber aceptado, entonces adelante. Una cosa, déjenme recordarles, para las preguntas, vamos a dejar todas las preguntas para el final de la charla. Van a ver en la barra de Zoom abajo que tienen un icono que es Q&A de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, hagan las preguntas a través de ese icono escritas y las respuestas van a venir al final de la charla. Muchas gracias y adelante. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y ante todo muchas gracias al Departamento de Matemáticas de la UBA por la invitación a dar el coloquio y a la UMA por la invitación a dar la conferencia en Santa Lo, que es un gran honor para mí. Muy bien, bueno, vamos a empezar. Bien, las ecuaciones dispersivas no lineales aparecen en fenómenos no lineales de propagación de ondas. Estas ecuaciones de evolución son reversibles en el tiempo, en contraste, por ejemplo, con la ecuación del calor, que va en una sola dirección temporal. La parte lineal de estas ecuaciones dispersivas pueden ser resueltas por el método de Fourier. Estas ecuaciones típicamente tienen una energía que se conserva, pero esta energía puede ser negativa en algunos casos. Y nosotros trataremos casos de ese tipo. Estas ecuaciones aparecen, por ejemplo, en modelos de olas de agua en canales de poca profundidad, en láseres, en óptica no lineal, en elasticidad no lineal, en física de partículas y en flujos geométricos de Minkowski o Kähler. Estas ecuaciones han sido estudiadas exhaustivamente en los últimos 40 años, pero fueron descubiertas ya en el siglo XIX. Voy a empezar por dar algunos ejemplos para que tengan algo visual que retener de qué tipo de ecuaciones se tratan. El primer ejemplo es la ecuación de Corbett-de Vries y sus generalizaciones, que se llaman ecuación de Corbett-de Vries generalizada, y que modelan olas en canales de poca profundidad. Tenemos una derivada en el tiempo, menos 3 en el espacio, más el término no lineal, u a la k de x de u
igual a 0. K es 1, 2 y 3, y uno estudia el problema valores iniciales. El dato U0 es el valor de U en tiempo 0. El segundo ejemplo es la ecuación de Schrödinger no lineal. Carlos, no estamos viendo las dispositivas. Ah, No, se quedó en la primera. qué raro, ¿eh? ¿Ahora? Seguimos en la primera. O sea, sí la estamos viendo, pero la primera. No entiendo por qué. Yo veo todas en mi pantalla. A ver, voy a ¿Querés? intentar algo. Deja de compartir, Carlos, porque quedó compartido el programa y estás en distintos programas. Ahí está. Ahora compartí de nuevo. ¿Y ahora? Ahora, perfecto. Ahora Sí, sí. ahora estamos Pará en la ir y volver, por 28. favor. Sí, Bien, ahora tengo que 28, volver sí. para Ahora, atrás. Bueno, sí. disculpen. Que no se spoilee el teorema. Bueno, esto es un poco de bla bla. Aquí está la primera ecuación, que es la de Corbett-de-Vries, Perfecto, gracias. generalizada. Y seguimos con la ecuación de Schrödinger no lineal, que es para funciones a valores complejos. Tiene i por la derivada en tiempo, va a ser laplaciano, más o menos un término no lineal de tipo potencia. Y estas ecuaciones aparecen en óptica no lineal, en láseres, en ferromagnetismo y en la teoría cuántica de campos. El siguiente ejemplo, que es el que vamos a tratar mayormente en esta charla, es la ecuación de onda no lineal. Tenemos una derivada segunda en el tiempo, menos el laplaciano, más o menos la no linealidad. Y como tenemos dos derivadas en el tiempo, tenemos que dar dos datos iniciales. Entonces el dato inicial y la derivada en t en tiempo cero son prescriptos. Y en esta charla vamos a trabajar con el exponente p igual a n más 2 sobre n menos 2, donde n es la dimensión espacial, que es el exponente crítico, y les explicaré qué es lo que quiere decir ser exponente crítico. Estas ecuaciones aparecen en elasticidad no lineal, en física de partículas y en teoría general de relatividad. El signo más enfrente de la no linealidad es el caso desfocalizante y el menos el focalizante. Perdón. Estos son estos dos signos. Y ya explicaré el significado de eso. El último ejemplo que quiero dar es el que se llaman los wave maps, que es un ejemplo geométrico que ahora las funciones toman valores en una variedad, en este caso digamos la esfera unidad, y es una ecuación de tipo ondas con una no linealidad, gradiente de u al cuadrado menos derivada de t de u al cuadrado por u igual a 0, y con dos datos iniciales. Y esta ecuación también aparece en física de partículas, en modelos sigma y en modelos de relatividad. Muy bien. A estas ecuaciones se las llama dispersivas porque su parte lineal es dispersiva. Heurísticamente, una evolución lineal es dispersiva cuando el flujo esparce o dispersa el dato inicial. ¿No? Ahora, como la energía se conserva, es una cantidad medida en norma L2 que se conserva y el soporte se dispersa, esto quiere decir que el tamaño tiene que hacerse pequeño para tiempo grande. Y esto es lo que se llama el efecto dispersivo de estas ecuaciones. Esto es el caso de las ecuaciones lineales. En las versiones no lineales pueden haber soluciones que no se dispersan. Algunos ejemplos son soluciones estáticas y otros son ondas viajeras, los muy conocidos solitones. Y estos los llamamos objetos no lineales, porque no aparecen en las teorías lineales. La existencia de estos objetos ha sido un misterio desde el siglo XIX. John Scott Russell, que fue un ingeniero escocés,
descubrió una onda viajera propagándose en un canal y la siguió a caballo por muchos kilómetros. Eso fue en el año 1835. Y ese fue el primer ejemplo de una onda viajera descubierta a caballo. Las observaciones de Scott y Russell fueron presentadas en varios congresos, pero fueron recibidas con mucho escepticismo por los grandes matemáticos de ese momento, como Airy y Stokes, ya que las teorías lineales que ellos tenían para la propagación de olas no podían explicar estos solitones, ondas solitarias. Eventualmente, Buzinski y Riley formularon teorías no lineales que explicaban las observaciones de Russell. Y finalmente, en 1895, Correc y de Vries formularon la ecuación KdV, que es el caso K igual a 1 de la ecuación que pasé muy rápidamente antes. Las propiedades fundamentales de estas ecuaciones fueron estudiadas mucho después. Sobre el final de los años 70 y los 80 se descubrieron muchas propiedades de las ecuaciones dispersivas no lineales. Entre ellas, la existencia y estabilidad de ondas viajeras en muchos casos, pero muchas veces probadas solo condicionalmente. Al final de los años 80 y en los 90, se introdujo el uso sistemático de la maquinaria del análisis de Fourier moderno para estudiar sistemáticamente los problemas lineales asociados a estas ecuaciones dispersivas no lineales. Estas nuevas estimaciones que fueron obtenidas de esta manera fueron usadas perturbativamente en los problemas no lineales. Y esto se origina en los trabajos que hice con Ponce y Vega, luego una serie de trabajos de Bourgain, Kleiner-Macedon, Tataru, Tao, etc. La teoría resultante es muy potente y ha dado resultados de well-posedness, de estar bien propuestos para tiempo corto y globales en el tiempo, es decir, para todo tiempo, para datos pequeños, en una gran variedad de problemas. Y es en este momento que la noción de criticabilidad asociada al reescalamiento emergió. Los últimos 20 años han visto un cambio en el énfasis en el estudio de las ecuaciones dispersivas hacia el estudio del comportamiento para tiempo grande de soluciones grandes. Entonces los temas como las explosiones en tiempo finito, la existencia global en el tiempo, el scattering, que voy a explicar en unos momentos, pero que vendría a ser que la solución lineal no lineal se comporta como una solución lineal, han pasado a ser temas centrales, especialmente en los problemas críticos. En el periodo de 2005 a 2010, con Frank Merle, introdujimos un método llamado Concentration Compactness Rigidity Theorem para tratar este tipo de problemas, y hoy es el método canónico para estudiarlos. El objetivo final del método que introdujimos con Merle era atacar el problema de la resolución asintótica en solitones. Y ahora quiero explicar un poco qué es lo que es esto y de dónde proviene. Desde los años 70, la comunidad físico-matemática ha creído que las estructuras coherentes y la radiación libre describen el comportamiento asintótico para tiempo grande de las soluciones de las ecuaciones dispersivas no lineales. Y esta creencia fue llamada la conjetura de resolución en solitones, que es más que una conjetura, una creencia. A grandes trazos, esta conjetura dice que asintóticamente, para tiempo grande, las soluciones de ecuaciones dispersivas no lineales se descomponen como una suma de ondas viajeras moduladas y una radiación lineal, que es un término dispersivo, que es solución de la ecuación lineal asociada. Esta afirmación postula
una simplificación asintótica para la complicada dinámica de las soluciones generales. Voy ahora a pasar unos minutos explicando el origen de esta creencia o conjetura. Y tiene una historia muy interesante, se remonta a una paradoja muy curiosa de Fermi-Pasta-Ulam del principio de los años 50, en Los Álamos, en lo que fue el nacimiento de la computación científica y también de la era nuclear, por supuesto. Al concluir la guerra, Fermi decidió que un buen uso para la computadora construida en Los Álamos, que la llamaban The Maniac, que fue una de las primeras computadoras, para hacer los cálculos necesarios para el proyecto Manhattan, Fermi pensó que un buen uso de esa máquina sería usarla para un proyecto de ciencia teórica. Entonces él propuso un experimento numérico que fue la primera simulación numérica de una ecuación diferencial parcial, para verificar lo que se llama el principio de termalización. Así que Fermi Pasta-Ulam consideraron una cuerda vibrante, pero con un término no lineal cuadrático, y lo modelaron por discretización en un retículo. Termalización es el proceso por el que, si se consideran datos cuya energía se concentra en un solo modo, el efecto de la evolución es la equidistribución de la energía en todos los modos. Y esto era lo que Fermi esperaba ver con su experimento numérico. Para su sorpresa, la simulación mostró que eso no pasaba. Fermi llamó a esto un descubrimiento menor. Digamos, para él eso fue un descubrimiento menor, además de haber descubierto la computación científica. En fin, bueno, Fermi falleció poco después y el misterio de por qué había pasado esto permaneció por una década o más. A mediados de los años 60, Martin Kruskal observó que si la malla del retículo en el que se modelizó la cuerda vibrante se hace tender a cero, la discretización de la cuerda vibrante con término no lineal cuadrático converge a la ecuación de Corbett-de-Vries. ¿Cómo adivinó esto Kruskal? No sé, pero lo adivinó y lo probó. Ahora, como la observación de Russell dice, la ecuación KdV tiene ondas viajeras. Ahora, las ondas viajeras son lo opuesto al fenómeno de termalización, porque son soluciones que son simplemente trasladadas en el tiempo. Entonces, cuando uno calcula la transformada de Fourier, los modos en valor absoluto son constantes en el tiempo. De manera tal que si están concentrados en un solo modo, sigue siendo un solo modo. Y esto explicó la paradoja de Fermi-Pasta-Ulam, y esa fue la explicación de Martin Kruskal. Al poco tiempo, Kruskal y Zabusky, ahora a mediados de los años 60, cuando ya había computadoras más poderosas, hicieron otra simulación numérica sobre la ecuación de Corbett-de-Vries esta vez. Y en esta simulación numérica descubrieron dos cosas notables. La primera es que para datos concentrados en un solo modo, la evolución para tiempo grande es, de acuerdo con la computadora, una suma de ondas viajeras. Este es el primer descubrimiento. El segundo descubrimiento es que si se ponen datos que sea la suma de dos ondas viajeras, y uno sigue la evolución, las ondas chocan eventualmente, pero después del choque vuelven a aparecer idénticas. No les pasó nada a esas ondas, solamente son trasladadas.
Y esto es lo que llamaron una colisión elástica. Y esto es lo que típicamente uno ve en ecuaciones lineales, pero esta es una ecuación no lineal. El experimento A fue realizado en conexión con la paradoja de Fermi-Pasta-Ulam y dio directamente lugar a la conjetura de resolución en solitones. El experimento B fue entendido poco después por el concepto de integrabilidad de la ecuación de Corbett de Vries, que es un concepto muy importante en ciencia no lineal, que emergió de este experimento de Kruskal y Zabusky. Rápidamente, las ecuaciones no lineales que son integrables se pueden reducir a una colección, su solución puede reducirse a una colección de problemas lineales. Es un fenómeno no genérico, pasa para muy pocas ecuaciones, pero son muy importantes para las que pasa. Y, por ejemplo, en el caso de las KdV generalizadas, solamente el caso de K1 y 2 es integrable. Bueno, entonces lo primero que se intentó fue resolver la conjetura de resolución en solitones para ecuaciones integrables. Esto fue demostrado en algunos casos integrables, como la ecuación generalizada de KdV en el caso de K igual 1 y 2, la ecuación no lineal de Schrödinger con potencia P igual a 3 en dimensión 1, que es el único caso integrable de la ecuación de Schrödinger no lineal. Las demostraciones son difíciles y todavía quedan cosas por elucidar, aún en estos casos integrables. También ha habido una cantidad de resultados importantes en regímenes perturbativos cerca de las ondas viajeras. Pero el desafío de demostrar la resolución en solitones para ecuaciones dispersivas no lineales que sean no integrables en regímenes no perturbativos es, en mi opinión, uno de los grandes desafíos para las ecuaciones diferenciales parciales. Hoy les voy a contar algo de los primeros resultados en esta dirección. El primer resultado está en un trabajo que hicimos con Ducaer y Merle, apareció en el año 2013, que es en el caso radial de la ecuación de onda no lineal en dimensión exactamente 3. ¿Por qué hay resolución en solitones? ¿Y por qué este es un fenómeno, digamos, universal? El mecanismo de relajación a una estructura coherente se puede observar numéricamente y experimentalmente. Y ese mecanismo, observado de esta manera, es la radiación del exceso de energía al infinito espacial. Es decir, el término de radiación mueve la energía hacia el infinito espacial. Esto se puede ver en situaciones tan diferentes como la dinámica de burbujas de gas en fluidos compresibles, y esto se ve en experimentos de laboratorio, y en la formación de agujeros negros en el colapso gravitacional, que no se ve experimentalmente, sino solo numéricamente, experimentalmente. Y este mecanismo de traspase de energía al infinito espacial fue cuantificado matemáticamente en este trabajo con Ducaer y Merle que acabo de mencionar. Así que ahora vayamos a resultados concretos. La ecuación de ondas no lineales con el exponente crítico para la energía. En R3 la potencia es U a la 5. En general es valor absoluto de U a la 4 sobre n menos 2 multiplicado por U. Y los datos iniciales están en lo que se llama el espacio de energía. Son las funciones U0, tienen el gradiente en L2 y el U1 está en L2.
Lo primero que quiero explicar es por qué esta ecuación es focalizante. Se la llama focalizante porque la parte lineal y la parte no lineal tienen signos opuestos. El laplaciano es un operador negativo, entonces menos es positivo, y si pasamos la no linealidad a la izquierda, viene con signo negativo. Esto quiere decir que hay una lucha entre los efectos lineales y los efectos no lineales, y no sabemos cuál va a ganar. Esta ecuación es crítica para la energía, y esto es con respecto a la escala, porque si miramos un parámetro lambda y reescalamos en el caso de dimensión 3 como 1 sobre lambda a la 1 medio, u de x sobre lambda, t sobre lambda, esta también es solución. Y esto es lo que dicta la elección de la potencia, que es la potencia crítica para la energía. Y este reescalamiento tiene la propiedad que deja invariante la norma inicial en el espacio de energía. Es decir, que reescalando no podemos hacer que el dato inicial sea chico o grande. No podemos cambiar su tamaño. Esta ecuación, en el caso focalizante que estamos viendo, tiene soluciones que no se dispersan. El primer ejemplo que uno puede pensar es, bueno, nos olvidamos de la dependencia en el tiempo y miremos solamente a la ecuación lineal, espacial asociada. Y esa es una ecuación elíptica no lineal, que es una ecuación muy estudiada porque fue muy importante para la resolución del problema de Yamabe en geometría en los años 80. Entonces es una ecuación muy estudiada. Una solución de esta ecuación, vista como una función de espacio-tiempo que es independiente del tiempo, es una solución que no se dispersa. Y por eso es un objeto no lineal para la ecuación no lineal. Dentro de estas soluciones estáticas hay una cuya energía es la más pequeña. Y la llamamos W, y se lo conoce como el ground state porque minoriza la energía. La fórmula es muy simple: 1 más x cuadrado sobre 3 a la menos 1 medio, en el caso de 3 dimensiones, en el caso de n dimensiones está aquí. Y esta, su negativa y sus reescales y sus trasladados, son todos los minimizantes de la energía. Y las soluciones siguientes tienen energía separada por un gap. También, además de soluciones estáticas, hay ondas viajeras. Estas ondas se pueden obtener usando transformadas de Lorentz. El grupo de Lorentz actúa sobre las soluciones de la ecuación de onda no lineal crítica para la energía y da ondas viajeras, si lo hacemos con las soluciones estáticas. Por ejemplo, en R3, supongamos que nos damos un vector L de longitud más chica que 1. 1, en este caso, con este modelo, es la velocidad de la luz. Entonces, tiene que ser velocidad subluminal. Nos damos una solución estática y hacemos Q sub L de x menos L de t, 0. Esto está exhibido como una onda viajera en la dirección de L, donde Q sub L se obtiene de la solución Q de la ecuación elíptica si L está rotado para que esté en la dirección 1, 0, 0 por esta fórmula. Se puede escribir la fórmula general, pero no es muy iluminante. Con Duicard y Merle, en el año 2014, demostramos que estas son todas las ondas viajeras posibles. Así que estas son todas las posibles cosas que aparecen en la resolución en solitones. En el caso radial, si nos restringimos al caso radial,
no hay ondas viajeras porque esto se exhibe como algo no radial, una vez que el L es diferente de 0. Entonces solamente tenemos como posibilidad de objetos no lineales las soluciones estáticas, que son más o menos los reescalados del W. Ok, el primer teorema, que es el que mencioné antes, dice lo siguiente. Tomemos una solución radial de la ecuación de las ondas no lineales en dimensión 3, definida para tiempo positivo. Entonces, existe un número J mayúscula, una solución radial de la ecuación lineal, digamos el término de radiación, y para cada J chiquito un signo, más o menos 1, y unas escalas, lambda J, que dependen del tiempo, se mueven dinámicamente con el tiempo, que están ordenadas de esta manera, donde el doble desigual quiere decir que el cociente tiende a infinito cuando el tiempo tiende a infinito. Y son todas mucho más chiquitas que T, que es la apertura del cono de la luz. Bueno, entonces los parámetros se comportan de esta manera y la solución, cualquiera ella que sea, se escribe como esta suma de los signos, la solución estática reescalada, más el término de radiación, más un término que tiende a 0 en H1 punto. Y su derivada temporal, como los W no dependen del tiempo, no aparecen, es solo el término de radiación más un término que tiende a 0 en L2. Así que esto da rigurosamente la resolución en solitones para este ejemplo que no es integrable. Muy bien. La idea clave de esta demostración es lo que nosotros llamamos el canal de energía o los canales de energía. Lo que dice esto es lo siguiente. Supongamos que tenemos una solución radial, estamos en dimensión 3, definida para todo tiempo positivo y negativo, que no es 0, idénticamente, y no es la solución estática. No es una solución estática. Entonces hay un R positivo y un eta positivo, tal que o para todo tiempo positivo o bien para todo tiempo negativo, siempre hay algo de energía afuera del cono de luz trasladado. Es decir, que hay un trozo de la energía siempre, una vez que nos trasladamos por R, para todo tiempo o positivo o negativo. Y este es el canal de energía que se va para el infinito. Y esto cuantifica que siempre hay radiación de exceso de energía hacia el infinito espacial. Muy bien, esto, por supuesto, nos pusimos muy contentos cuando demostramos esto, pero lamentablemente, de alguna manera fue un poco un espejismo. Esta propiedad del canal de energía es falsa para el caso radial de la ecuación de las ondas no lineales en cualquier dimensión mayor que 3. Y en el caso no radial, aún en el caso de dimensión 3 es falsa. Entonces estábamos un poco trabados. En ese momento, entonces, decidimos explorar otra idea, que es usar monotonía de promedios temporales de las soluciones, o de expresiones obtenidas de las soluciones. Es decir, tratar de obtener una fórmula de monotonía que nos ayude para demostrar esto, que es una manera clásica de tratar problemas no lineales para datos grandes y tiempos grandes. No hay otro mecanismo conocido por el género humano en este momento de hacer eso. Haciendo esto, se pueden
conseguir resultados que no son tan fuertes, pero que sin embargo siguen siendo significativos. El primer resultado que quiero mencionar es que el análogo al del teorema 1 para soluciones radiales de la ecuación de onda no lineal en dimensión mayor que 3 es cierto siempre que nos dejen elegir una buena sucesión, para una sucesión temporal bien elegida. Esto fue demostrado para las dimensiones impares por mi alumno en ese momento, Rodríguez, y para las dimensiones pares en colaboración con Hao Jia en el año 2015. Y hay resultados similares en el caso no radial, que ahora voy a proceder a explicar. Este es un teorema que probamos en el año 2017 con Duicaer, Jia y Merle. Este es el caso no radial en dimensiones relativamente chicas, entre 3 y 6. Suponamos que tenemos una solución para todo tiempo positivo. Entonces tenemos un número J, una solución de la ecuación lineal, es decir, un término de radiación, una sucesión de tiempos que van a infinito que está bien elegida, y para toda J, una solución de la ecuación elíptica, Q sub J, un vector L sub J que nos da la dirección de la onda viajera, de tamaño más chico que 1, subluminal, parámetros de escala lambda J, centros XJN, que se mantienen dentro del cono de luz, eso no lo puse aquí, tal que nuestra solución se escribe como la modulación, que es por traslaciones y reescalas, de la onda viajera, más el término de radiación, más un término que tiende a 0 en H1. Y la derivada en T tiene una fórmula similar, pero ahora tenemos que tomar la derivada en T de la onda viajera. Así que esto da, para una sucesión bien elegida, la descomposición en el caso no radial en dimensión hasta 6. Lo de la restricción hasta dimensión 6 es algo técnico, no es algo a lo que uno tenga que prestar demasiada atención. Quiero decir un par de palabras, como veo que tengo un poco de tiempo, más del que pensaba. Me habría apurado demasiado en el principio, pero ¿de dónde sale esta sucesión de tiempos? Aparece en manera completamente análoga a una cosa que uno enseña en análisis 1. Supongamos que tenemos una solución acotada y supongamos que sus promedios aritméticos, la suma de Cesaro sub 1, es convergente. Entonces no es necesariamente cierto que la solución inicial es convergente, pero una subsucesión sí lo es. Y esto es lo que está detrás de esta sucesión bien elegida. Muy bien. Acá tengo más datos sobre la demostración, perdón. Esto dice cómo es la derivada en T, y esto nos dice que los parámetros están muy, muy separados, de manera tal que cada onda solitaria esencialmente no ve a ninguna de las otras. Las ondas viajeras están desacopladas. Bien, uno podría decir que, bueno, esto casi es el resultado, pero nosotros queríamos obtenerlo para todo tiempo, no para tiempos elegidos inteligentemente.
Pero resulta que en un problema análogo de flujos geométricos, el flujo de calor para los mapas armónicos, Topping demostró que aunque encontrando fórmulas de monotonía para promedios temporales, uno puede probar un tipo de descomposición en solitones. Estas son ecuaciones del calor, así que son no reversibles en el tiempo. Uno puede encontrar una descomposición para una sucesión. Resulta que no es cierto que la misma descomposición vale para todas las sucesiones. Así que este tipo de argumento definitivamente no alcanza para demostrar el resultado general. Así que voy a concluir describiendo un avance reciente. Resulta que aunque el resultado para una sucesión bien elegida no es general, puede ser usado como punto de partida. Si lo usamos como punto de partida, podemos restringirnos al caso en que el dato inicial está cerca de una suma de soluciones modulados más una solución lineal, por la convergencia que nos da para una sucesión de tiempos, porque podemos seguir desde ese tiempo en adelante. Entonces ese es el primer paso. Una vez que uno llega a ese primer paso, uno entiende que lo que uno tiene que entender es la colisión entre dos o más solitones. ¿Qué es lo que pasa cuando uno empieza a la evolución estando cercano o siendo igual a una suma de solitones más radiación? ¿Qué pasa con la evolución? El choque entre estas soluciones es elástico o es inelástico. Y lo que hemos descubierto es que en los casos que no son integrables, siempre se produce radiación y la colisión es inelástica. Esto lo hemos podido demostrar en el caso radial en toda dimensión. Y eso es al contrario del análisis numérico de Kruskal-Zabusky en el caso integrable de KdV. Entonces el teorema, que es del año 19, que la descomposición del teorema 1, de la dimensión 3, es válida para todo n impar en el caso radial de la ecuación de ondas no lineal. Y ahora estamos trabajando en el caso de dimensiones pares, el caso no radial y en el pase de la ecuación de la onda a los wave maps y eventualmente al resto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Yo no recibí hasta ahora preguntas por el icono de preguntas y respuestas, entonces si quieren hacer preguntas ahora, tengo, digamos, hay dos opciones, ¿no? Tenemos dos opciones. O bien directamente usan el icono de preguntas y respuestas y yo las leo, o levantan la mano virtualmente. Y después, acá tengo una pregunta ya de Pablo Groisman y otra de Pablo. O si no, directamente levantan la mano virtualmente y Emilio les abre el micrófono. Entonces empiezo con la pregunta de Pablo Groisman, que te agradece por la charla y que dice que le dio curiosidad si la sucesión TN en la prueba del canal de energía, si se puede decir algo más, por ejemplo, si los tiempos son abundantes o escasos. Entonces esa es la primera pregunta. Sí, los tiempos son abundantes. Ok. Después tengo otra pregunta de Pablo Ferrari, Sí. que hace dos preguntas, que la primera es ¿cómo se puede describir la suma de solitones? Y la segunda es ¿dónde se puede leer la conjetura de resolución en solitones?
Vayamos primero a la segunda pregunta. Hay dos artículos recientes en los que uno puede leer sobre esto. Está un artículo de Terry Tao en el bulletin de la AMS que se llama Why Are Solid Unstable? Y después hay un artículo de Avi Sofer en los Proceedings del Congreso Internacional de Matemáticos de Madrid en el año 2006, en el que justamente en ese momento, en el año 2006, él dice que es un gran desafío hacerlos para problemas hamiltonianos que no sean integrables y que no se conoce ningún ejemplo, que hasta ese momento no se conocía ningún ejemplo. Bien, la primera pregunta, ¿me la podés repetir, por favor? Sí, la primera pregunta es de Pablo, es ¿cómo se puede describir la suma de solitones? No se puede describir exactamente, se puede describir perturbativamente de alguna manera, pero lo que se puede describir muy bien son las modulaciones. Digamos, en el caso del teorema 4, lo que nosotros conseguimos hacer es descubrir un sistema de ecuaciones ordinarias que los parámetros de modulación deben satisfacer y encontrar una fórmula de monotonía para ese sistema de ecuaciones ordinarias que prueba que la colisión de los solitones tiene que ser inelástica. Okay. Y el artículo Sí. está, son 3 artículos que demuestran este teorema 4, están colgados en el archive en diciembre del 2019. Ok, gracias Carlos. Tenemos una pregunta ahora de Hugo que levantó la mano. Hugo, ya puedes usar el micrófono. Hugo Aymar. Gracias. Qué majestuosa charla, Carlos. Muchas gracias. El teorema, cuando no me quedó claro una cosa, creo que la comentaste, pero en el teorema 2, por ejemplo, que vos pusiste Sí. 2, ¿hay evidencia empírica de que, empírica me refiero experimental, lo que sea, de que hay otras sucesiones temporales para las cuales la cosa va mal? ¿No se representa la solución sobre ella? Eso no me di cuenta. Sí, no, déjame que aclaro. Okay. Muy buena pregunta porque va a aclarar lo que quise decir. No, en este caso la solución, el teorema va a ser cierto para todos los tiempos. Lo que hay contraejemplo es que el método por el que se probó este teorema para una solución bien escogida pueda dar en un problema similar que la descomposición vale para todo tiempo. Ok, entiendo. Gracias, Carlos. Sí, cómo no. Gracias, Hugo. Yo no estoy viendo más gente que haya levantado la mano. No sé, Emilio, si vos ves a alguien más. No. Ok, Si alguien más no, quiere hacer alguna pregunta. por cualquiera de los dos medios. Ahora Sergio Javier. Un segundito que lo tengo que desmutear. Adelante, Sergio. No sé si lo hice correctamente. Espera. Sí, está bien. Sergio, tenés que desmutearte, apretar el micrófono para hablar. Sí, no, simplemente digo, era para, bueno, agradecerle a Carlos esta deferencia de acompañarnos en esta reunión anual de la UMA. Fue un gusto para todos. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero placer poder hacer esto. Ok. Si alguien más quiere hacer una pregunta. Bueno. Si Emilio vos no ves nadie más, creo que entonces no hay más preguntas.
Muy bien, muchísimas Ok. gracias. Gracias a vos, Carlos, nuevamente por la charla, así para público amplio. Y, y bueno, y muchas gracias por haber aceptado. Y a todos los asistentes. Hasta luego. Hasta luego.